Objeto. SCP-1919 Clasificación del objeto. Euclid Procedimientos especiales de contención. Una zona con un radio de 2 kilómetros debe ser mantenida rodeando SCP-1919. Cualquier carretera o camino que lleve hasta el edificio debe ser desviado o obstruido. El perímetro de esta zona debe ser vigilado por no menos de 25, 40 guardias blindados y fuertemente armados. Aquellos que entren en SCP-1919 no recibirán ni blindaje corporal ni armamento. Cualquier presencia dentro del perímetro que no pertenezca a un equipo de expedición debe ser terminada inmediatamente. El reporte oficial en relación a la expedición 003 solo es accesible para el personal investigando SCP-1919 o para aquellos involucrados en el incidente. Todas las copias del reporte han sido destruidas. Revisado en datos borrados. A partir de lo ocurrido en la expedición 002, bajo ninguna circunstancia se permitirá la entrada a SCP-1919 hasta que todas las manifestaciones identificadas de SCP-1919-1 correspondientes a la anterior entrada o entradas hayan sido eliminadas, o hasta que haya transcurrido el tiempo suficiente esperado para que todas las manifestaciones hayan muerto de hambre. Descripción. SCP-1919 es un hotel de principios del siglo XX reconvertido en mansión situado en censurado. A partir de la expedición 003, la parte este del edificio se ha hundido parcialmente en el suelo. Todavía es transitable, pero son necesarias medidas adicionales de precaución. Desde el exterior, SCP-1919 parece como si acabase de ser construido. Desde dentro, sin embargo, el edificio está masivamente deteriorado y parece como si llevase abandonado desde su construcción. Muchos tablones y techos están podridos o del todo ausentes, y diversos daños por agua, escombros derrumbados, cubren gran parte del interior. La entrada de un humano en el hotel dará lugar a la aparición de varios seres humanoides por todo el edificio, que se asemejan al sujeto y que visten y portan cualquier cosa que éste lleve consigo al entrar. Estas criaturas, etiquetadas colectivamente como SCP-1919-1, suelen variar físicamente respecto al sujeto original en varios aspectos. Las variaciones observadas entre los sujetos y sus contrapartes incluyen ausencia de vello corporal, estructura craneal deformada, manchas de decoloración en la piel, variaciones de longitud en las extremidades y barra o dedos, desfiguración de la boca, párpado, fusionado, y barra ausente, fosas nasales cerradas, perforaciones de varios tamaños en la piel, estructura mandibular alargada barra deformada. SCP-1919-1 es responsable del deteriorado estado del edificio. Se ha registrado a sujetos volcando muebles, arrancando tablas del suelo, dañando tuberías, y causando destrucción a pequeña escala. El hecho de que sean capaces de hacer estas cosas no aclara la razón de por qué solo tres han intentado escapar hasta la fecha. Todas las criaturas observadas etiquetadas como SCP-1919-1 se han comportado de manera similar. Individualmente, estas actúan agresivamente con o sin provocación, tratando de dañar objetos y estructuras aleatoriamente. También muestran un marcado incremento de hostilidad una vez localizan al sujeto o sujetos que hayan entrado a SCP-1919, ver registros de expedición 001-002. Este comportamiento, sin embargo, parece no extenderse entre sí. Más bien, están predispuestos a formar grupos grandes y coordinados al encontrarse con más de su clase. El mayor grupo observado hasta la fecha contenía datos borrados miembros y fue responsable de la incapacitación del destacamento móvil Tau-11, jóvenes hostiles. En conjunto, SCP-1919-1 exhibe una inteligencia de enjambre similar a la de una colonia de hormigas. Todavía es desconocido cómo se comunican específicamente, pero se ha demostrado que son capaces de hacerlo de forma muy rápida y no verbal. Aunque no se ha verificado a partir de datos borrados, todo apunta a que SCP-1919-1 posee un sistema de órganos que le permite mandar y recibir señales a través de feromonas. El hecho de que matar o herir a uno, incluso silenciosamente y fuera de la presencia de otros, atraiga a todos los que se encuentran en un radio estimado de 40 metros hacia el herido, lo corrobora. Anexo 1919-01 La expedición 003 presenció como SCP-1919-1 causaba una sola muerte inmediata entre los miembros de DM Tau-11.
El resto del destacamento móvil fue desfigurado en muchas de las mismas maneras que sus duplicados. Las imágenes de vídeo sugieren que este cambio de comportamiento fue deliberado y no el resultado de una autodefensa exitosa. Datos borrados y datos borrados sucumbieron por las heridas una semana después de abandonar el edificio. A pesar de haber sufrido graves daños en la mandíbula inferior, el personal médico informó de que Censurado repetía la frase en el cuadro intermitentemente antes de caer inconsciente. Censurado murió de camino a las instalaciones de tratamiento de la fundación. Anexo 1919-02. Tras analizar las imágenes de la expedición 003, la Fundación ha descubierto que un ser localizado dentro del edificio es responsable de la creación de todas las instancias observadas de SCP-1919-1. El nuevo objetivo principal de todos los esfuerzos relacionados con el SCP es la identificación, recuperación y contención de dicho ser. Al enfrentarse a ella, los investigadores tienen instrucciones de datos borrados. D7. D. 72274, hombre caucásico, 39 años C1. Dr. Lim Kiewicz, relé de comunicaciones, sitio censurado solo sonido, T11. Censurado, ex jefe, DM Tau, 11, jóvenes hostiles solo sonido, C1. ¿Qué estás haciendo? La puerta principal no se abre. D7. Estaba cerrada o atascada. No podía moverla ni un centímetro. Las ventanas que probé tampoco funcionaban y no quiero romper ninguna antes de entrar. C1. Prueba con la entrada lateral. O con la trasera, si no funciona. D7. De acuerdo. D. 72274 pasa los siguientes 3 minutos caminando hacia el lado de la casa, investigando los alrededores con su linterna. Cuando llega a la entrada principal oeste, tira de la manilla y la puerta se abre. D7. Parece que estamos de suerte. ¿Creéis que este sitio tendrá aire acondicionado? D. 72274 cierra la puerta a SCP-1919 tras de sí. Al cerrarla, el micrófono capta o genera un silbido agudo que se desvanece rápidamente. C1. ¿Estás oyendo eso? ¿Qué es ese ruido? D7. ¿Qué ruido? Lo único que escucho son mis propios pasos aquí dentro. T11. Ha parado. Ignórelo y continúe. D7. No estoy seguro de lo que estoy ignorando, pero vale, supongo. El haz de la linterna pasa sobre un surtido de muebles desmontados y en mal estado antes de posarse sobre un retrato hecho jirones de una joven mujer pelirroja. Gran parte de la tela está destrozada, incluyendo la mayoría de la cara de la mujer. Los trozos que faltan no se ven. C1. Acércate al cuadro, por favor. Quiero ver algo. Se pueden observar surcos poco profundos en la superficie de la pared. Cubren la mayoría de esta, cruzándose entre ellos en líneas de 3 o 4. D7. ¿Estáis viendo estos arañazos? Están por todas partes aquí. En el suelo, las paredes, partes del techo. C1. Casi parecen. D7. Susurrando, mierda. Dobla una esquina y pega audiblemente su espalda contra la pared. T11. ¿Qué ocurre? La linterna se apaga de repente. Se escucha como la respiración de D. 72274 aumenta de velocidad. T11. ¿Qué está pasando? ¿Por qué ha apagado su linterna? D7. Creo que no estoy solo aquí. T11. ¿Por qué no? ¿Ha visto a alguien? D7. Algo así. Lentamente inclina la cámara por la esquina. Al final del largo pasillo hay un haz de luz que se balancea erráticamente y que se enciende y apaga a intervalos extraños. Se escucha un leve sonido de respiración dificultosa, no proviene de D. 72274, D7. ¿Qué debería hacer? ¿Quién podría ser? Vosotros tenéis guardias armados fuera, ¿verdad? No pueden haber entrado aquí en el último mes. C1. No es recomendable que te acerques a él. Eso. Tu prioridad actual es evacuar él. Se puede oír como el micrófono es arrancado de las manos del Dr. Lim Kiewicz. T11. Ignore la última instrucción. Si lo que ha visto es parte del SCP, que podemos sospechar que lo es, está obligado a investigarlo. Manténgase a una distancia segura y grábelo en vídeo. C1. Censurado, no tiene derecho. T11. Proceda. Puede que tan solo sean unos adolescentes drogándose o algo así. D. 72274 se levanta y vuelve a mirar hacia el otro pasillo. La linterna ha desaparecido, y el sonido de la respiración de hace unos segundos se ha desvanecido. El clase D da un paso inseguro hacia el pasillo. T11. No podemos ver nada.
D. 72274 no da señales de haber escuchado. T11. Por favor, encienda su linterna. No hay respuesta. T11. D. 72274, se le ordena encender su linterna. La luz se posa inmediatamente sobre una tela naranja, causando que los ajustes de contraste de la cámara obscurezcan el vídeo. D7. No. D. 72274 comienza a correr, apagando su linterna. C1. ¿Qué era eso? ¿Qué has visto? D7. Yo no. C1. ¿Por qué corres? ¿De qué estás huyendo? Contéstame. D7. Era yo no, era yo. T11. ¿Qué? ¿A qué se refiere? El clase D tropieza con algo en la oscuridad, cayendo hacia adelante y tirando la cámara de forma que apunta al pasillo y hacia lo que le está persiguiendo. Unos pasos se acercan por detrás. Se da la vuelta alejándose de espaldas mientras encara a lo que le persigue. D7. No. No. C1. ¿Qué está pasando? Levántate. Sal de ahí. ¿Puedes moverte? Un haz de luz ilumina a D. 72274 desde el final del pasillo al que no ha llegado. Un segundo haz le sigue, y después un tercero. Los tres tiemblan y parpadean mientras más pisadas se acercan a la cámara. D. 72274 comienza a gritar. Cuando las luces pasan por encima de él, se posan sobre un mono naranja y una mano mal formada antes de que un rostro aparezca. Recuerda vagamente al de D. 72274, pero sus párpados están ausentes y sus labios están fusionados y dispuestos en un ángulo bizarro. T11. Deje la cámara en marcha. Se comienzan a escuchar sonidos de desgarro detrás de la cámara. Los gritos cesan. Después de 2 horas y 26 minutos, la cámara es recogida y trasladada a otra habitación, donde es arrojada al suelo con la suficiente fuerza como para romperla. D3. D. 38138, hombre caucásico, 27 años. D4. D. 40076, hombre caucásico, 22 años. D9. D. 90124, hombre afroamericano, 36 años. C1. Dr. Linkiewicz, relé de comunicaciones, sitio censurado solo sonido nota. Para esta operación, se han cosido cámaras de video en la ropa que visten los 3 clases D para dejar sus manos disponibles. C1. El protocolo me obliga a recordaros que si intentáis algo que se salga de lo que la Fundación y sus representantes piden, seréis terminados inmediatamente. Pero estoy seguro de que ya sabíais esto. D9. Sí. C1. No os lo toméis tan a la ligera. La gente que vigila el lugar tiene armas mucho más potentes que las que os hemos dado a vosotros, y no durarán en D9. Vale. Mira, nadie está haciendo nada inadecuado. ¿Vale? Así que te importaría no repetir la misma mierda una y otra vez durante el resto del viaje. C1. No acepto ese tipo de insolencia por parte de mis propios subordinados. No vuelvas a hablarme así. D9. Risas, te escucho, toc. D3. ¿Cómo vamos a entrar en este lugar? No lo recuerdo. C1. Tomaréis la entrada oeste. Nuestro último hombre no llegó muy lejos, así que más o menos continuaréis por donde él lo dejó. D4. No me digas. Suena bien. Agradable y seguro. D3. Por eso tenemos armas, idiota. C1. Oh, hablando de eso, recordad que solo podéis disparar vuestras armas contra cualquier cosa dentro de la casa que se parezca al hombre cuya foto os enseñaron antes de que os fueseis. Estará vestido igual que vosotros 3, así que aseguraos de no confundirlo con uno de vosotros o viceversa. D9. Lo has expresado diferente antes de que saliésemos. ¿Qué significa eso? Cualquier cosa que se parezca a él. D3. Así que nos estás animando a asesinar a alguien. C1. Si esto ocurre, no será un asesinato. D3. Interesante. La conversación para por 15 segundos mientras los clases D se acercan a la entrada oeste. D4. ¿Quieres que patee la puerta? ¿Debería hacerlo? C1. No anunciéis vuestra presencia. Vuestra prioridad aquí es ayudarnos a reunir información, no sois un escuadrón de exterminio. D4. Perfecto. ¿Podemos entrar al menos? Está terminando el día. No quiero estar aquí cuando el sol se ponga. C1. Podéis entrar. Permaneced en silencio. La entrada occidental se abre. D. 38138 se adentra en la puerta pero rápidamente retrocede. D3. ¿Qué demonios?
Una manifestación de SCP-1919-1, que aparece como una versión deforme de D-72274, irrumpe en la entrada. Su brazo derecho es aproximadamente 1,4x su tamaño normal, además de estar doblemente articulado. La manifestación se lanza al exterior hacia D-40076, a quien se oye gritar hasta que D-90124 dispara su arma una vez a la cabeza de la criatura, matándola. D-38138 se tapa los oídos. D4. Jesús. ¿Qué coño era eso? ¿Sabíais que eso iba a estar ahí? C1. Sí. Estad atentos para más de ellos dentro. D9. ¿Más? ¿Cuántos hay ahí? C1. Por favor, entrad al edificio. D9. ¿Cuántos más de esos hijos de puta están esperando por nosotros? C1. Se les ha ordenado entrar en el edificio. Si no lo hacen, el resultado será D9. Por supuesto. No se moleste, Toc. Le he escuchado. D-90124 se detiene a mirar la manifestación muerta, murmurando, mientras D-38138 vuelve a abrir la puerta occidental. La mandíbula de SCP-1919-1 cuelga varios centímetros más abajo que la de un humano promedio. D9. Cualquier cosa que se parezca a él. Jesús. Podría haber dicho algo. Se puede escuchar a D-40076 maldecir audiblemente durante los siguientes segundos mientras los clases D entran en SCP-1919. Al cerrarse la puerta, un ruido de alta frecuencia emana de los micrófonos. D4. ¿Cuál es nuestro plan? ¿Debemos separarnos? D3. Sí, separémonos. Gran idea. Vamos a hacernos tan vulnerables como podamos. D4. Bueno, está bien, idiota. ¿Qué tal si piensas algo? D3. ¿Supervivencia suena bien? C1. Parad de hablar. ¿Alguno de vosotros ha escuchado un sonido agudo hace un momento? D3. Escucho uno cada vez que este adolescente gilipollas abre la boca. D4. Vete a la mierda. C1. No importa. Seguid moviéndoos. Las tres cámaras muestran partes del pasillo que investigó D-72274. El retrato de los 2 días previos ha desaparecido casi por completo, y los trozos de la pared de al lado están esparcidos por el suelo. D9. ¿Qué pasó aquí? D-90124 se gira hacia el pasillo donde D-72274 cayó. El cuerpo está ausente. Unas manchas rojas conducen alrededor de una esquina desde donde se desplomó a una habitación oscura. D3. Ey, censurado, estamos andando. No voy a ir por ti. D9. Ya voy. Los clases D llegan al final del pasillo. A la derecha hay una puerta con las palabras salón de baile grabadas en una placa de bronce. Se miran entre ellos antes de abrirla. La luz del sol apenas llega a la habitación, iluminando solo un pequeño triángulo en la entrada. C1. Tenéis linternas, ¿verdad? Desde aquí no se ve nada, encenderlas. La habitación parece haber sido desvalijada recientemente. La mayor parte del espacio del suelo está desocupado, y se puede ver fácilmente donde solían colgar cuadros con grandes marcos en las 3 paredes que permanecen intactas. La pared sur está llena de enormes agujeros. Desde la perspectiva que ofrecen los clases D, no se puede apreciar a qué conducen los espacios de la lejana pared. D3. No tenía tan mala pinta desde fuera. C1. Uno o más vosotros, echad un ojo a la pared sur. Se ve extraña. D9. Vamos en un minuto. Hay algo aquí, mirad esto. D3. ¿Qué has encontrado? D9. Cámaras. Un montón de ellas. D-90124 apunta a 17 cámaras de video, esparcidas desordenadamente por la destrozada madera del suelo en la esquina sureste de la sala. D-40076 permanece de cara a la pared sur mientras el movimiento dentro de ellas se hace evidente. C1. Apenas audible, oh, no. D3. ¿De dónde crees que han salido? Las que no tienen la pantalla rota parecen nuevas. C1. Estática, o sois los primeros clases D, tenéis que, estática D4. Jesucristo. D3. Permanece callado. ¿Qué te pasa? D4. La pared, la puta pared. D-40076 se da la vuelta y sale corriendo del salón de baile. La cámara y la linterna de D-90124 apuntan a la pared sur. 2 cabezas de SCP-1919-1 comienzan a emerger de 2 de los huecos de la misma.
La primera manifestación de la izquierda parece ser la primera que atrapó a D72.274, pero la de la derecha, aparte de una gran hendidura en la frente, se asemeja bastante a D90.124. Aterrizan de pie y comienzan a correr a una velocidad considerable hacia los clases D, C1. Ignorad las instrucciones anteriores, salir de la habitación inmediatamente. Buscar refugio. Vamos. D90.124 se queda inmóvil. D38.138 dispara su arma contra el pecho de los duplicados, gastando 4 balas en total. Un leve ruido de casquillos metálicos se escucha cerca de donde el falso clase D yace boca abajo. D3. Muévete, joder. D38.138 agarra a D90.124 del brazo y tira de él hacia la puerta. Mientras se gira, la cámara de D90.124 capta movimiento visible en 14 de los agujeros de la pared. C1. En otra radio datos borrados, aquí Linkiewicz, sitio censurado, contraseña censurado. Solicito el cierre inmediato del perímetro. Se puede ver a D40.076 volviendo sobre sus pasos hasta la entrada oeste. Bloqueando la puerta al exterior, hay una multitud de doppelgangers semejantes a él y a los otros clases D. Uno con la forma de D90.124 alza su brazo, mostrando una pistola idéntica a las proporcionadas por la fundación. D40.076 gira en la otra dirección y empieza a correr por el pasillo. Se oye una serie de disparos. Después del tercero, D40.076 gira y se desploma. La cámara enfoca únicamente a la entrada oeste hasta que la batería se agota. D3. Tiene que haber algunas escaleras aquí. El edificio tiene al menos 3 pisos, lo pude ver antes de que entrásemos. ¿Dónde coño está? D38.138 y D90.124 suben corriendo un tramo de escaleras derrumbadas hasta el segundo piso y se encuentran con un gran contingente de SCP-1919-1. D90.124 hace amago para coger su arma, pero en su lugar sigue a D38.138 por las escaleras restantes hasta el tercer piso. Al alcanzar el último piso, los micrófonos comienzan a emitir el mismo pitido que cuando cerraron la puerta occidental. C1. Al personal, bajad el volumen, no me oigo pensar. A los clases de verdad que ninguno de los dos podéis oír eso. ¿Son los micrófonos los únicos que lo captan? D9. No tengo ni la más remota idea de lo que está hablando, doctor. C1. Suena como a estática, casi, o como un taladro de dentista. Es ensordecedor por este lado. D3. Ahora mismo no me moleste con eso. Hay algo raro aquí arriba. D9. ¿Tú también lo sientes? C1. ¿Qué es? D9. Una sensación extraña. Algo así como, deberíamos salir de aquí. D3. Probablemente. Ambos sujetos se adentran en la oscuridad del pasillo, con sus linternas fuera de la vista de la cámara. C1. Cada vez es más y más fuerte, ¿a dónde vais? ¿Alguno de vosotros, encended una luz? D3. Silencio. C1. Respondan a la pregunta. Se les ha dado una orden directa. D3. Cállese. C1. ¿Qué? D3. Cállese. D9. Ella puede oírte. D38.138 y D90.124 no reaccionan ante ninguna otra comunicación. Sus cámaras captan un débil resplandor blanco por debajo de una de las puertas cerradas del pasillo hacia el que se dirigen los dos. C1. 90.124, responde. 38.138. La puerta se abre, y la luz del otro lado se vuelve visiblemente más brillante. Las dos cámaras captan varios fotogramas de una silueta humana femenina moviéndose rápidamente en su dirección antes de cortarse debido a la falta de batería. Al mismo tiempo, la cámara conectada a D40.076 capta un sonido inusual, a continuación se les mostrará el audio. Los fotogramas de las cámaras de D90.124 y D38.138 aún están pendientes de desclasificación. No tiene permiso para ver este archivo.